a todos y a todas y bienvenidos a esta masterclass sobre la segunda prueba, que es la exposición oral de las especialidades de formación profesional en la oposición de 2026 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta masterclass se las ofrece gratuitamente el sindicato STEC y también quisiera, para comenzar, presentarme. Me llamo José Luis Martínez Coronado, soy el director del Aula de Porcines Comenio, también como preparador de especialidades de maestros, educación secundaria y formación profesional desde el 2018. Bien, una vez que ya hemos terminado esta breve introducción, voy a explicarles qué vamos a hacer exactamente en esta masterclass. Bien, vamos a dividirla en dos grandes apartados. En el primero, vamos a explicar en qué consiste el desarrollo de la prueba, cómo se implementa la segunda prueba, cómo se califica la segunda prueba. Es imposible realizar bien esta segunda prueba donde nos jugamos el ser funcionarios y funcionarios de carrera si no conocemos detenidamente todos los factores que influyen en ella y que son requisitos para poder participar en la misma. Luego, en la segunda parte de esta masterclass, les voy a ofrecer 6 pautas para realizar la exposición oral. Bien, vamos a comenzar con este primer apartado que hemos llamado el desarrollo de la segunda prueba. Deberemos tener en cuenta las siguientes cuestiones: cómo se implementa la segunda prueba y cuáles son los criterios de calificación de esta segunda prueba. Empezamos con el primero. Vamos a seguir literalmente la orden de convocatoria del 2025. Les leo y luego iremos explicando. La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la actitud pedagógica de cada aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. O sea, tenemos que tener claro ya algo que nos dice, es una prueba pedagógica. O sea, tenemos que demostrar ser profesores y profesoras de formación profesional. Digo, consistirá en la defensa de la promoción didáctica entregada el día del acto de presentación por las personas aspirantes, tal y como hace referencia la base nueva apartado 1 de este anexo, y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica, asociación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención, en los que se contempla al menos un 30% de desarrollo de los contenidos, mediante la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial. Bien, todo esto son características de contenido de la programación didáctica que ya hemos entregado el día de la presentación. ¿eh? Tenemos que haber entregado 2 ejemplares de la misma, como ustedes saben. Bien, prosigamos lo que nos dice sobre la programación didáctica. Dice así: la programación didáctica que las personas aspirantes han presentado a su tribunal en el plazo y en el formato al que hace referencia la base nueva y apartado 1 de este anexo, y con las características formales y de contenido que se establecen en anexo 6 de esta convocatoria, hará referencia al currículum vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias y estará relacionada con área, materia o módulo de la especialidad por la que se participa. Por lo tanto, nosotros como opositores y opositoras de especialidades de formación profesional, es una programación didáctica de un módulo. ¿De un módulo cuál? Pues como ustedes saben, de un módulo donde tengamos atribución docente, ¿no? Desde la especialidad es la que nos presentamos. Prosigo. Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles de las etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente según la normativa correspondiente. En su elaboración se tendrá en cuenta la normativa señalada en anexos 6, 6 y 7, según corresponda, y para la defensa de la promoción didáctica, que será pública, la persona aspirante dispondrá de 15 minutos como máximo, no pudiendo utilizar material auxiliar, excepto uno de los ejemplares entregados al tribunal y que éste le facilitará. Bien, vamos a resumir todo este fragmento a continuación, pero que sepan esta advertencia. Dice, en caso de que el tribunal considere que una programación no sea inédita u original, será calificada como un cero. ¿Vale? Estas son las reglas que nos dice la orden convocatoria. Vamos a resumirlas. Bien, primera, debe ser una programación didáctica de un módulo donde tengamos atribución docente en nuestra especialidad de FP. Bien, esto ya es algo que es
ustedes tenían que haber tenido en cuenta, por supuesto, en la elaboración de la promoción didáctica. Estoy seguro que así ha sido. Esta segunda prueba se inicia con la exposición de la promoción didáctica, para la que dispondremos de 15 minutos. O sea, esta segunda prueba comienza con la exposición oral de la promoción didáctica y tendremos como máximo 15 minutos. Y tercero, no podemos utilizar ningún material auxiliar, tan solo un ejemplar de la promoción didáctica que nos entregará el tribunal antes de comenzar. O sea, no podemos utilizar ningún material auxiliar, ni digital o de otra índole. Solamente dispondremos, ¿no?, de un ejemplar de nuestra promoción didáctica. Justamente uno de esos dos que previamente hemos entregado el día de la presentación. Bien, quédense con estas características. ¿Por qué? Para que luego en la segunda parte de la masterclass, cuando explique esas pautas, ¿no?, comprendan la dirección pedagógica que les voy a enseñar. Vamos a proseguir, ¿no?, explicando esta segunda prueba. Preparación y exposición de una unidad didáctica o situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención. En nuestro caso, unidad didáctica o unidad de trabajo. Bien, la preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica, situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención podrá estar relacionada con la formación presentada por cada aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad, a elección del propio aspirante. Bien, en el primer caso, cada aspirante elegirá de su propia formación el contenido de la unidad didáctica o situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o formación de intervención de entre 3 extraídas al azar por él mismo. Bien, este es el procedimiento que todos y todas siempre vamos a utilizar. Imagínense que yo he presentado una promoción didáctica con 9 unidades didácticas o unidades de trabajo. Ambas terminologías se pueden utilizar, recuerden, en formación profesional, a partir de la LOE ya más asentada de la unidad didáctica y la unidad de trabajo, que proviene de la extinguida y antigua LOCSE. Bien, he presentado una promoción didáctica de 9 unidades didácticas o unidades de trabajo y me salen 3. La primera, la quinta y la novena en esos sorteos. Bueno, pues puedo elegir cualquiera de esas 3 para exponerla. En el segundo caso, la persona aspirante elegirá del temario oficial de la especialidad el contenido de la unidad didáctica o situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención de un tema de entre 3 extraídos al azar por él mismo. Bien, este segundo procedimiento nadie lo utiliza, ¿vale? Conlleva mucho más riesgo y es mucho más y es innecesario, de acuerdo a haber ya presentado una promoción didáctica con esas partes que son las unidades didácticas o unidades de trabajo. Bien, proseguimos. En la elaboración de la citada unidad didáctica, situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención, deberán concretarse los objetivos que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. Bien, en las especialidades propias de la formación profesional específica, tanto del cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria como del profesorado especialista en sectores singulares, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de trabajo, debiendo relacionarse con resultados de aprendizajes asociados a las correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate. Bien, como sabemos, ¿no?, los resultados de aprendizaje son los objetivos del módulo y son el elemento fundamental curricular, ¿no?, en la FP Dual. Prosigo. La elaboración de la unidad didáctica, situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención se ajustará a lo establecido en los anexos sexto y séptimo de esta orden, según proceda. Para la preparación de la unidad didáctica, situación de aprendizaje, de unidad de trabajo, programa de intervención, la persona aspirante dispondrá de 45 minutos y para exposición dispondrá de 30 minutos. Me detengo. Aquí. Fíjense, hemos elegido, imagínense, nos ha salido la primera, la quinta y la novena unidad didáctica, unidad de trabajo. Elijo la novena. ¿Qué va a pasar? Nos llevarán a un aula, ¿no?, donde estaremos incomunicados. Ustedes pueden llevar todo el material que quieran, pero nunca puede ser digital ni tener conexión. Y nos dejarán preparar, ¿no?, esa exposición de la unidad didáctica, unidad de trabajo, durante 45 minutos. Y luego dispondremos de 30 minutos. Pero ya les digo cómo va a ser.
Primero expondremos durante 15 minutos la programación didáctica y, en continuidad, luego durante 30 minutos la unidad didáctica o unidad de trabajo. Primero la programación didáctica, 15 minutos, y luego, a continuación, durante 30 minutos la unidad didáctica o unidad de trabajo. ¿Vale? Entonces, vayamos viendo ya un poco el contexto, ¿no?, de esta segunda prueba. Tanto para la preparación como para la exposición de la unidad didáctica o situación de aprendizaje, de unidad de trabajo o programa de intervención, se podrá utilizar el material auxiliar que se considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión que no excederá de una página y que entregará al tribunal al término de su exposición. Fíjense, ¿eh? O sea, ya nos dicen esto, que sin embargo, para la unidad didáctica, unidad de trabajo, sí podremos llevar, ¿no?, en forma de guión, un folio por una cara, de forma esquematizada. O, de forma optativa también, poder utilizar material auxiliar. ¿Eh? Pero ya nos advierten de lo siguiente. Durante la preparación, la persona aspirante quedará incomunicada, no pudiendo tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni utilizarse en esta parte de la prueba materiales o dispositivos que permitan tal conexión, ordenador portátil, teléfono móvil, etc. En caso de incumplimiento, la calificación de dicha parte será de un 0. No obstante, el Tribunal Único o la Comisión de Coordinación de cada especialidad publicará en la página web de la Consejería con suficiente antelación el material permitido para la segunda prueba. La persona aspirante dispondrá de 5 minutos para preparar el material que utilizará para su exposición. O sea, según la orden convocatoria, aunque muchas veces, algunas veces, prefiero matizar, no se concreta, deberían los tribunales, ¿no?, publicar qué entienden por material auxiliar, ¿no?, por si ustedes eligen también llevarlo. El acto, pues, será público, comenzará con la defensa oral de la programación didáctica durante 15 minutos y continuará con la exposición de la unidad didáctica o situación de paisaje, de unidad de trabajo o programa de intervención durante 30 minutos. En total, cada aspirante dispondrá de un periodo máximo de 1 hora y 30 minutos para todas estas actuaciones. Finalizada la intervención de la persona aspirante, el tribunal podrá, por un plazo máximo de 10 minutos, plantear cuantas cuestiones estime relacionadas con lo expuesto por la persona aspirante a fin de aclarar o concretar algún aspecto. Las preguntas que se realicen durante esta fase de intervención no tendrán carácter evaluable. Bien, empezamos con la programación didáctica, 15 minutos, y luego proseguimos con la exposición oral de la unidad didáctica, unidad de trabajo, en 30 minutos. Y al terminar, de forma optativa, ¿no?, el tribunal nos puede, durante 10 minutos, realizar algunas preguntas de carácter aclaratorio o de concreción. En todo caso, nos dicen que esas preguntas que se realicen en esta fase, no tendrán carácter evaluable. ¿Vale? Bueno, pues aquí son les he resumido las características fundamentales de la exposición de la unidad didáctica, ¿no? O sea, la primera, que de cara a su preparación tendremos 45 minutos. Elegiremos para exponer una unidad didáctica o unidad de trabajo entre las 3 extraídas al azar, ¿no? Bien, vuelvo a decir, imagínense que su formación didáctica tiene 9 unidades didácticas o 9 unidades de trabajo. Les sale la primera, la quinta y la novena. Y eligen ustedes la que quieran. Tercero, para la exposición oral de la unidad didáctica o unidad de trabajo, dispondremos de 30 minutos y se hará a continuación de la programación didáctica. Optativo. Podemos utilizar material auxiliar. Optativo también. Podemos utilizar un folio por una cara como guión de la unidad didáctica o unidad de trabajo y que deberemos entregar al tribunal cuando se finalice la exposición. Y finalmente también el tribunal puede utilizar 10 minutos para realizar, ¿no?, alguna pregunta de aclaración o concreción que no tendrá carácter evaluable. Bien, estas son las características de que nos va diciendo la orden convocatoria de esta segunda prueba. Vamos ahora a este segundo subapartado, cómo se califica la segunda prueba. Dice así: esta prueba se valorará globalmente de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar la persona aspirante para su superación una puntuación igual o superior a 5 puntos. Dicho esto, habrá que esperar a la publicación de los criterios de calificación y de las plantillas de corrección, ¿no?, por la comisión o tribunal de la especialidad CNFP,
de cara a la ponderación de partes en esta segunda prueba. Será probablemente una de estas dos opciones. Generalmente, ¿no? Generalmente, ¿no? La mayoría de especialidades de FP dan a la promoción didáctica un 30% y a la unidad didáctica, unidad de trabajo, un 70%. Aunque también puede haber algunas que den 40-60, ¿vale? Y un detalle importante, la competencia comunicativa tiene carácter transversal y por tanto deberá demostrarse durante toda la prueba en la defensa oral. ¿Eh? Esta segunda prueba es una prueba oral, ¿eh? Donde, vuelvo a decir, por su naturaleza pedagógica, tenemos que mostrarnos, verbal y de forma no verbal, ¿no? Como profesores y profesoras de formación profesional. Bien, estas son, ¿eh? A grandes rasgos, las características de esta segunda prueba. Pasamos ahora a esta segunda parte de la masterclass, donde, desde la experiencia, ¿no? De haber ya realizado más de 200 tutorías individuales de esta segunda prueba desde el 2018, tanto para especialidades de maestros, educación secundaria y formación profesional, y con una tasa de aprobados de un 95%, voy a proponerles 6 pautas para realizar la segunda prueba. ¿Vale? Bien. Empezamos con la primera. Elaboración de 2 guiones. Uno para la formación didáctica y otro para la unidad didáctica, unidad de trabajo. En coherencia con los criterios de calificación y adaptados al tiempo disponible. Recordemos que el guión de la formación didáctica, 15 minutos, deberá ser mental y el de la unidad didáctica, unidad de trabajo, 30 minutos, podrá concretarse esquemáticamente en un folio. Esto es muy importante. Hay que adaptarse, ¿no? Esos guiones que elaboremos tienen que adaptarse a los criterios de calificación, que van a ser publicados por cada especialidad. Y también tienen que adaptarse, cómo no, ¿no? Al tiempo disponible. No podemos realizar una promoción didáctica de 20 minutos. Nos van a penalizar, nos van a llamar la atención. Ni tampoco de 10 minutos. Tenemos que intentar ajustarla lo más posible a ese tiempo máximo de 15 minutos. Lo mismo respecto a la unidad didáctica o unidad de trabajo, que nos dan 30 minutos. Si yo realizo una exposición de 20 minutos o de 35, estoy equivocándome. Primero, porque desaprovecho mucho tiempo y en el segundo caso, porque me estoy pasando del tiempo disponible. ¿Vale? Y luego, ese detalle, fíjense, ese guión para la promoción didáctica tiene que ser mental, porque no nos deja llevar ningún folio. Sin embargo, para la unidad didáctica, unidad de trabajo, sí puede concretarse, ¿no? Ese guión en un folio esquemáticamente. Algo que cambia todo. ¿Vale? Vamos con la segunda pauta que quiero recomendarles. De acuerdo a la calificación, distribución del tiempo de los apartados de los guiones. Una vez que ya sabemos los criterios de calificación, haremos la distribución del tiempo en los guiones. Un ejemplo. Si un apartado tiene una ponderación de 5 puntos, tendremos que darle la mitad de tiempo en la defensa oral. Bien, utilicemos el sentido común. Analizamos los criterios de calificación que estarán por apartados. Y según, ¿no? La calificación de cada apartado, así haremos una distribución de tiempo. Si un apartado tiene 5 puntos, está claro que deberemos dar a ese apartado, ¿no? La mitad del tiempo en la defensa oral. ¿Por qué? Porque ahí hay una correspondencia entre calificación y tiempo, ¿no? Que vamos a efectuar. Bueno, vamos a la tercera pauta. Simular por partes la exposición oral y finalmente realizarla de forma conjunta. Dicho de otro modo, vayamos de la parte al todo. Por otro lado, es recomendable tener el feedback de un experto preparador que pueda observarte sistemáticamente en todas las dimensiones de la defensa oral, lenguaje verbal, no verbal, guiones adecuadamente elaborados, etc. En el caso de que no sea posible, de alguien que conozca las características de esta segunda prueba. Bueno, voy a explicarles. Uno de los errores más comunes es el siguiente, ¿no? Ponernos delante del espejo y querer la primera vez, ¿no? Ensayar toda la exposición oral. O sea, los 15 minutos de la promoción didáctica y los 30 de la unidad didáctica o unidad de trabajo. Eso es un error.
hay que ir de la parte al todo. Yo lo que haría siempre es esto. Empiezo con ensayando, ¿no? Mi guión de la promoción didáctica, que son 15 minutos, que a su vez tiene varios subapartados. Pues voy ensayando cada subapartado y solo al final ensayo, ¿no? De forma conjunta todo el guión de la promoción didáctica. Y lo mismo con el guión de la unidad didáctica, unidad de trabajo, que tendrá también sus subapartados. Pues según el tiempo voy enseñando cada subapartado. Y solo al final, cuando estoy seguro o cuando estoy segura ya de mi memorización y de mi puesta en escena, es cuando hago un ensayo conjunto de esa media hora. Vayamos de la parte al todo. ¿Por qué? Porque si no lo realizamos así, seguramente lo que vamos a hacer es complicarnos mucho. Vamos a perder seguridad expositiva y vamos a complejizar algo que ya de por sí es complejo. La inteligencia lo que hace es volver sencillo lo complejo, no complejizarlo mal, porque si no caemos en el caos. Bien, bueno, luego, esto es una recomendación, ¿no? Si pueden, que tengan el feedback de un experto o de un preparador. ¿Por qué? Porque el poder realizar una tutoría personal con un experto, un preparador, te va a dar, ¿no? Esa mirada externa que por naturaleza no tenemos, ¿eh? Nadie. ¿Mm? Bien, esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, de nuestro lenguaje verbal o no verbal. ¿Por qué? Porque al estar actuando no tenemos esa distancia necesaria. En el caso de que ustedes no puedan realizar esa tutoría individual, pues de forma supletoria, pues de alguien por lo menos que les observe y que conozca las características de esta segunda prueba, para que les pueda dar un feedback riguroso y que les permita mejorar esa, ¿no? Esa puesta en escena. Nos estamos jugando muchísimo con esta segunda prueba. Por lo tanto, creo que hay que hacer eh, simulaciones constantes hasta llegar a esa puesta en escena, ¿no? Que nos va a dar seguridad expositiva. Bueno, esto respecto a esta tercera pauta. Vamos a la cuarta. Utilizaremos un guión escrito, folio por una cara, para la defensa oral de la unidad didáctica de trabajo y de forma optativa, elección o no de material auxiliar. Sí les recomiendo siempre la utilización del folio para esquematizar nuestro guión. ¿Vale? Respecto a utilizar o no material auxiliar, no hay una elección mejor que otra. Dependerá de su preferencia personal. Dicho esto, sí deberíamos comprobar previamente quién tiene por material auxiliar nuestro tribunal y especialidad, en el caso de que sí queramos llevarlo. ¿Vale? Bien, mi consejo es no llevar material auxiliar, que muchas veces lo que hace es interferir o complejizar algo que ya de por sí tiene mucha tensión, donde vamos a acumular mucha ansiedad. Creo que con ese folio por una cara, ¿no? Que nos puede servir puntualmente, por decir, puntualmente de apoyo, ¿eh? Pues debería bastar. Nunca se olviden de lo siguiente, y esta es una idea de fondo que debemos tener siempre presente. Nuestros tribunales quieren ver profesores y profesoras de formación profesional que estén exponiendo su trabajo pedagógico. No quieren ver opositores o opositoras, ¿no? Inseguros e inseguras que estén continuamente leyendo un folio. Eso es un error grave. Tenemos que hacer una puesta en escena desde la seguridad expositiva. ¿eh? Por lo tanto, vuelvo a decir, siempre les recomendaría que lleven ese folio, ¿no? Con ese guión, que lo pueden ir eh, eh, mirando de vez en cuando, si tienen necesidad, o, y respecto al material auxiliar, ¿no? Es una elección personal, ¿vale? Ya de ustedes. Bajo mi perspectiva, yo no llevaría nada, pero, vuelvo a decir, tengo la experiencia de opositores y opositoras que han aprobado con material auxiliar y sin material auxiliar, ¿vale? O sea, que todo dependerá de cómo ustedes integren ese material auxiliar en su exposición, ¿vale? Vamos con la quinta pauta.
Optimiza la comunicación verbal y no verbal desde tus características personales. No se trata de convertirse en otra persona, un error común, sino de subrayar nuestras virtudes y minimizar nuestros defectos. De este modo, lograremos esa necesaria naturalidad como un o una profesora de FP que está exponiendo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, esta es mi recomendación. Miren, ya es demasiado tarde para ser otras personas. Somos quienes somos. Todos y todas, y el primero, el que les está explicando esta masterclass, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. No hay nadie perfecto. O sea que no intenten convertirse en otra persona. ¿Qué tienen que hacer? Subrayar sus virtudes y minimizar sus defectos. Por eso es tan importante la mirada observadora de alguien, ¿no? Que de forma sistemática, ¿no? Pueda calibrar, ¿no? Su comunicación verbal, el ritmo, si están exponiendo muy rápido o muy lento, la entonación, etcétera. Su comunicación no verbal, qué importante, ¿no? Es que la comunicación no verbal acompaña la verbal, pero que no la sustituya. Esta idea para mí es siempre fundamental en mis tutorías individuales. Lo vuelvo a repetir. La comunicación no verbal tiene que acompañar, complementar la verbal, pero no sustituirla. Alguien que sobreactúa, ¿no? En su comunicación no verbal lo que hace es desviar la atención del tribunal respecto al contenido de su comunicación verbal, que es el protagonista. Bien, todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para buscar un objetivo, esa difícil naturalidad. La naturalidad, miren, no es una estación de partida, es una estación de llegada. Es como en el trabajo de los actores y de las actrices en el cine. Es lo mismo, ¿no? Esa difícil naturalidad se entrena, se ensaya, pero siempre, vuelvo a decir, respetando sus características personales. No quieran convertirse en otras personas. Y vamos también con ya la última pauta, que es la siguiente. Integración estratégica de comodines normativos y o pedagógicos a lo largo de la exposición oral. La segunda prueba tiene carácter pedagógico. Por ello, saber introducir una selección de comodines normativos y o pedagógicos aportará una personalización en nuestra defensa oral que nos hará destacar. Un ejemplo, la primera vez que enunciamos en nuestra exposición el concepto fundamental de resultado de aprendizaje. Imagínense que en su formación didáctica o en su unidad didáctica o unidad de trabajo aparece usted por primera vez el concepto de resultado de aprendizaje. Que vuelvo a decir, es el elemento curricular central en la FP dual. Y dicen lo siguiente. El resultado de aprendizaje, que es el elemento básico del currículum, que describe lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer, asociado a un elemento de competencia y que orienta el resto de elementos curriculares, incluidos los criterios de evaluación que permitan constatar que el alumnado ha alcanzado el mismo, siguiendo la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la formación profesional. Claro, esto, que es un comodín normativo y a la vez pedagógico, es lo que hace destacar a ciertos opositores y opositoras. ¿Por qué? Porque está definiendo, según la normativa vigente, en este caso la nueva ley de FP, el concepto fundamental del resultado de aprendizaje. Si esto lo hacemos no de forma estratégica a lo largo de la exposición, ¿no? Sin saturar, eligiendo 4 o 5 comodines, ¿no? De forma estratégica, es como vamos a dar ese toque personal a nuestra exposición oral. Y esto se trabaja. Esto es una de las cosas que hacemos siempre en la academia, en el aula de posiciones convenio, con un glosario normativo y con una guía normativa donde extraemos lo fundamental de la normativa estatal y autonómica, ¿no? En nuestro caso, de las especialidades de FP. Y, pues, ¿para qué? Entre otras cosas, para darle este toque personal a la exposición oral. Recuerden siempre lo siguiente. Dios está en los detalles. Dios está en los detalles. No lo busquen en la teología. Y esto es un detalle.
Un conjunto de detalles significa sobresalir sobre los demás. Por eso es tan importante, ¿no? El planificar, ¿no? Sabiendo integrar esos comodines normativos y o pedagógicos en la exposición oral. Bueno, pues con esta explicación de la última pauta, voy a dar por terminada esta masterclass que espero les haya ayudado y que quiero dar las gracias al sindicato STEC por haberme dado la oportunidad de poder realizarla y compartirla con todos ustedes. Que tengan mucha suerte en esta segunda prueba y nos vemos. Buenas tardes a todos y a todas.